Ok, hace 2 semanas iniciamos una serie que se llama ¿Quién es Jesús? Y vamos a estar navegando en esta serie por varias semanas. Y hace 2 semanas estuvimos básicamente viendo el capítulo 1 de Juan. Y empezamos a ver lo que Juan, cómo describía a Jesús como el Menra, el Logos de Dios. Aquel que creó todas las cosas, y vimos la misma idea en el libro de Colosenses, de Pablo describiendo a Jesús como la supremacía. Se titula esa parte como la supremacía de Cristo, y hablaba de que Jesús estaba sobre toda la creación. Y una de las cosas que vimos es que Jesús creó, todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él. Y fue muy padre esa parte porque este es el asunto. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, quiere decir que tú y yo fuimos creados por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos creó para Él. El propósito en tu vida nada más lo vas a encontrar en Él. No vas a encontrar el propósito en un trabajo, en una carrera, en una profesión, en un matrimonio. Tu propósito en la vida únicamente lo vas a poder encontrar en Él. Y fuera de Él no tienes nada. Y es por la forma que Él te diseñó. Él nos diseñó para que toda su creación fuera hacia Él. Y cuando navegamos sin Él, estamos sin propósito, sin sentido. Durante esta serie vamos a estar contestando esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y te invito, si no escuchaste el último mensaje, regresa y escúchalo. En la aplicación nueva de la iglesia ahí puedes ver los mensajes y escucharlos también. Y vamos a estar contestando esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y cuando empecé a elaborar esta serie, empezamos a hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Lo conocemos? ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿O somos religiosos? ¿Qué sabemos acerca de Él? Y si sabemos algo acerca de Él, ¿sabemos lo que Él desea de nosotros? ¿Qué desea Jesús de nosotros? Porque si lo conociéramos, supiéramos qué Él desea de nosotros. Pero si no lo conocemos, entonces no sabemos qué Él desea de nosotros, qué Él busca de nosotros. Y otra pregunta es que hacía para desarrollar esta serie es: ¿qué tan cerca Él está de nosotros? Y eso habla de perspectiva. ¿Qué tan cerca veo a Jesús en mí? Si lo veo lejos o cerca. ¿Sí me explico? Y es una perspectiva de cómo vemos a Dios. ¿Lo vemos lejos o cerca? Cuando oro, siento que está ahí o no. Y luego, ¿qué hizo Él realmente por nosotros, por mí, por ti? ¿Qué hizo Jesús? Y estamos elaborando esta serie en una pregunta que encontramos en los evangelios. En Mateo capítulo 16, verso 13 al 15, están Jesús preguntándole a sus discípulos y le pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos empiezan a contestar: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o algún otro profeta. Y luego Jesús le dice: ¿quién dicen que soy? Le preguntó a sus discípulos. Y te lanzo esa pregunta a ti: ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y fíjate esta idea. Jesús no puede ser para José Luis algo diferente que para mí. Él es Dios, Él es único. ¿Sí me explico? No es como algo: es que para mí nada significa esto. No, Él no es. Él es definido, Él es claro. Debemos llegar a un punto de saber quién es Él.
Y hace 2 semanas hablamos de su divinidad, de que Él es Dios, de que todo fue creado por medio de Él y a través de Él. Y te invito nuevamente, si no escuchaste ese mensaje, escúchalo. Y examinamos Juan capítulo 1. Y vimos eso, de que Él es Dios. Y decíamos, si Él es realmente Dios, ¿habrá algo que Él no pueda hacer? Si Jesús es realmente Dios, ¿habrá algo que Él no pueda hacer? Y si es Dios y entendemos que Jesús es Dios, ¿cómo cambia mi relación con Él? Porque te lo dejo así. Juan está escribiendo eso en la carta de Juan, el Evangelio de Juan. Y está hablando de que Él es el Verbo, Él es el Menra, Él es el Logos, Él es Dios. El mismo Juan que capítulos después ves que es el discípulo amado, el más íntimo de Jesús. ¿Ok? Tiene esa relación, es el mejor amigo de Jesús. Juan. ¿Y sabes qué pasa en el libro de Apocalipsis? Cuando Juan se encuentra frente a Jesús, cae de rodillas y lo adora, porque lo reconoce como Dios. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. El mismo Juan que caminó, vivió con él, su mejor amigo, tiene esa visión en el libro de Apocalipsis, se encuentra frente a frente con Jesús y su reacción es estar en rodillas delante de Jesús. Entonces te habla de quién es realmente Jesús. Pero algo muy padre, si vamos conmigo a Juan 1 y vamos al verso 14. Verso 14 dice: entonces la palabra se hizo, ¿qué? Se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Se hizo hombre. Jesús, Dios, se hizo hombre. Es la buena noticia. Él se hizo hombre. Dice que vino a vivir entre nosotros. Vino a vivir entre nosotros, se hizo hombre. Estaba lleno de ¿qué? De amor inagotable, amor que nunca termina y fidelidad. Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y vino a vivir con nosotros. Piensa en un minuto en eso. ¿Qué significa el hacerse hombre, Dios? De ser eterno, infinito, hacerse hombre. Piensa en eso. Porque esta es la cosa. Yo creo que tenemos una idea equivocada de Jesús. Y esta es la razón por la que te lo digo. Porque cuando leo la Biblia o me refiero a Jesús en la Biblia, pienso, digo, no, pues es Dios, todo es fácil. ¿Sí me explico? Entonces, porque sé el concepto que Él es Dios, entonces digo, no, pues claro, Él no pecó porque es Dios. Claro, Él hizo esto de esta manera porque es Dios. Y eso es una mirada equivocada acerca de quién es Jesús. Estamos confundiendo la teología. Y hoy quiero que veamos lo que realmente la Biblia dice en base a cómo describe la Biblia a Jesús. Y en vez de asumir cosas acerca de Él. Porque lo que vamos a hacer hoy, a examinar quién es Jesús, vas a poder sentirlo a Él cerca.
Y esa va a ser la diferencia. Y mi meta hoy es que lo veas a Él cerca. Y no lo veas distante. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Piensa en la persona más santa que conoces hoy día. Que puedes hablar con esa persona, que está viva hoy día. ¿Ok? Todos dirían Nancy. Sí. Pero te imaginas una persona muy respetada, muy santa, pues casi no te daría mucha pena acercarte a esa persona, te daría un poco de, no, tengo que llevar la ropa correcta, o me tomo unos 5 mentas para asegurarme que todo huela bien. ¿Sí me explico? Como te preparas tanto. Y creo que esa es la forma que vemos Jesús y nos distanciamos de Él. Porque nos estamos mirando equivocadamente. Él se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Puedes ir conmigo a Hebreos? Y vamos a estar hoy navegando en varios textos de la Biblia. Dice el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. ¿Ok? Y esto te va a impresionar lo que vamos a leer. ¿Ok? Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, ¿okay? Está hablando de nosotros, la humanidad, ¿okay? Hechos de carne y sangre, el Hijo, está hablando de Jesús, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre porque solo como hombre podría quebrantar el poder que tenía el diablo sobre la muerte. ¿Ok? Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Versos 16 dice: también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Ok? Vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Ok? Dice la Biblia de que a través de Abraham iban a ser benditas, ¿qué? Todas las naciones, tú y yo, somos sus descendientes a través de Cristo. ¿Ok? Entramos en esa descendencia por lo que hizo Cristo. Somos parte de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Dice, por lo tanto, verso 17, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a ¿quiénes? A nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría el pecado del pueblo. Verso 18, muy importante. Debido a que Él mismo ha pasado, ¿por qué? Sufrimientos y ¿qué? Y pruebas, ¿puede qué? Cuando pasamos por pruebas. Jesús pasó ¿por qué? Por sufrimientos y ¿qué? Pruebas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 2. Vamos a ver 2 versos del capítulo 2, el verso 40 y 52. Verso 40 dice: allí el niño, está hablando de Jesús, crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y en el favor de Dios, y el favor de Dios estaba con él. Verso 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente.
¿Ok? So Jesús, todopoderoso, lo sabe todo. ¿Cómo es posible que pudo crecer en estatura y sabiduría? Si Él es Dios, ¿cómo es posible que pudo crecer de esa manera? Si Jesús es Dios, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Porque asumimos de que, oh no, Jesús ya lo sabía todo. ¿Sí me explico? Pero dice que Él creció en sabiduría. Eso significa que tuvo que ser educado, que tuvo que ser instruido. Significa que tuvo que comer para crecer. ¿Sí me explico? No estoy quitando de que no sea Dios, pero te estoy dando la realidad de que Él decidió renunciar a su divinidad temporalmente. Recuerda que se trata ahora de su forma como hombre. Y para ser un verdadero hombre tenía que experimentar y practicar la vida humana. Y poseía todos los atributos de Dios, pero decidió no usarlos. Porque, por ejemplo, si la meta era únicamente morir en la cruz o morir por el pecado de la gente, ¿por qué no lo hizo a los 15 años? ¿Por qué no lo hizo antes de los 33 años? Él murió a los 33. Empezó su ministerio a los 30. Él no empezó a predicar hasta los 30 años. Y piensa en eso, porque en nuestra época, a los 30 años, decimos, pues ya has recorrido mucho. ¿Sí me explico? A los 30 años de esa época era como, si ya a los 12 años ya eras considerado un hombre. A los 15 años ya estabas casado. Ya tenías hijo. María tuvo aproximadamente a Jesús a los 15 años. 15, 14 años. Piensa en eso. En esa época madurabas mucho más rápido. Jesús a los 30 años era como decir, pues ya la edad de José Luis hoy día, en la madurez. No pregunten su edad, eso no te importa. Sí, a veces le ponemos de apodo anciano, pero ya. José Luis es un anciano de la iglesia, por eso digo eso. Pero sí comprendes por qué no lo hizo antes. ¿Por qué esperó hasta los 30 años para iniciar el ministerio que Dios lo había llamado, el llamado de Él? Que tuvo que crecer en estatura y en sabiduría. Él se limitó a sí mismo. También piensa en eso. 33 años. Piensa en eso. 33 años. Vivió. Juan 4. Vamos a Juan capítulo 4. Juan 4, verso 9 dice: la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús llega a un lugar, a un pozo en Samaria, y viene esta mujer a sacar agua, y Jesús le pide agua, y ella de una vez le dice: pues tú eres un judío. Ahora, este es el punto aquí. Su apariencia era de un judío. De que esta mujer inmediatamente no lo reconoció a él como un samaritano. Sabía que no era de Samaria. Tenía una apariencia como cualquier otro, porque se hizo hombre. Era común.
Verso 6, de ahí de capítulo 4. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¿Qué le pasó a Jesús? Se cansó. No es Dios. Se hizo hombre. Se cansó. Mateo 8. Mateo 8, 24 dice: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Jesús dormía. ¿Alguna vez duerme? ¿Alguna vez duermes? Todos los días, ¿verdad? Todos los días se dormía. Todos los días se dormía. Hay un versículo que a mí me encanta, es Marcos 1:35, lo vamos a leer más adelante, pero dice: temprano de mañana se levantó. O sea, si te levantaste, ¿qué significa? Estabas dormido. Jesús dormía. Se parece más a nosotros, ¿verdad? Cuando lo leemos. Marcos 11. Marcos capítulo 11, verso 12. Dice: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre ahora? Jesús tuvo hambre. Volvemos a Juan 4, verso 7. Dice: poco después llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Jesús tenía sed, tuvo sed. Jesús dormía, Jesús comía. ¿Sí? Jesús, todas las necesidades que tú y yo tenemos, Él las vivió. Se cansaba. ¿Qué significa eso para nosotros? Verso Lucas 22. Vamos a Lucas 22, verso 44. Dice: oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía en la tierra como grandes gotas de sangre. Dice que estaba bien, mucha agonía, muy angustiado. ¿Cuántos nos hemos angustiado? Nos hemos sentido afligidos. Él sintió eso. ¿Qué significa eso para nosotros? 33 años. Vivió esas cosas. Lo que tú y yo vivimos. Por 33 años. Se cansó. Estoy seguro que experimentó traición en Judas. ¿Sabemos eso? Yo me imagino que en cada generación la gente hay bullies. ¿No? Me imagino que quizás experimentó eso de niño. Pero se hizo hombre y vivió y experimentó lo mismo que tú y yo. Y no tuvo una ventaja sobre eso. Porque este es el asunto. Pensamos de que él tenía una ventaja. Porque pues, es Dios. Pensamos de que él tenía esa ventaja.
pero no la tenía porque tenía limitaciones espirituales. Pastor, ¿Jesús tenía limitaciones espirituales? Sí, la tenía. Igual que tú y yo. Porque esto es lo que necesito que entiendas hoy. Él vino y se hizo hombre para enseñarnos cómo tú y yo podemos vivir para Dios. Él vino con esa, para probarnos de que se puede vivir fiel a Dios. Por eso vino de esa manera. Él vino con ese sentido para probarte a ti y a mí de que se puede vivir para Dios. Por eso vino. En Marcos capítulo 1, verso 35. Dice, la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Si Él es Dios, ¿por qué se tenía que levantar temprano a orar? ¿No tenía una ventaja sobre ti, sobre mí? Él tuvo la necesidad del Padre de la misma manera que tú y yo. Y si sigues leyendo en Marcos, ese capítulo, ese fue el día más largo de Jesús en su ministerio, en sanidades. Y dice que sanó a multitudes ese día. Pero dice que se levantó antes del amanecer a orar. Jesús mismo dice, yo no hago nada sin que el Padre me diga. Significa eso de que Él nunca funcionó como Dios en la tierra. Él funcionó como hombre, dependiendo totalmente del Padre y del Espíritu Santo. Pero de cierta manera lo vemos como que Él tenía una ventaja sobre nosotros. Hechos 10, 38. Los apóstoles conocen a Jesús, vivieron con Él y hacen una descripción y describen algo de Jesús en el verso 38. Dice, y saben de que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, después que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Hechos 10:38 se habla de que él dependía totalmente del poder del Espíritu Santo. Él no estaba usando sus atributos de Dios. Cuando él sanó a la gente, era porque el Espíritu de Dios sanaba a la gente. Era Dios sanando a la gente a través de él. Él nos estaba enseñando cómo vivir. ¿Por qué digo eso? Porque él al final de su ministerio le dice a sus discípulos, le dice, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. ¿Cómo es posible que podemos nosotros hacer cosas mayores si no somos el Hijo de Dios? ¿Sí me explicó? Porque Él nos estaba enseñando de que a través del Espíritu Santo, a través del Padre, podemos hacer esas cosas. Nos estaba enseñando a vivir de esa manera. Pero Él se hizo hombre. Hebreos 2:18 dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. ¿Qué significa eso? Se hizo hombre. Hebreos 4:15 al 16. Nuestro sumo sacerdote
comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Dice que Jesús comprende tu debilidad. Jesús la comprende por esta razón, porque Él enfrentó cada una de nuestras debilidades. Cada una de nuestras debilidades las enfrentó. Y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, Él la enfrentó, pero sin embargo nunca pecó. Mira, en cada generación hay nuevas cosas, ¿verdad? Obviamente en el tiempo de Jesús no habían las cosas que hoy existen, como drogas y cosas así. Tú puedes, no, pues es que Jesús nunca aprobó la cocaína. No, pero el asunto de esas cosas no tiene nada que ver con si lo probó. No, hay 3 áreas donde siempre nos va a atacar el enemigo. Y se califican en esas cosas. Siempre en el deseo de lo que vemos, en el deseo físico, satisfacer la necesidad física, ya sea emocional, sexual. Siempre va a haber ese deseo físico y va a ser el deseo de los ojos también. Y cada una de esas 3 áreas Jesús las enfrentó. Mira lo que sucedió en Génesis 1. Adán y Eva fueron tentados. Y la primera tentación que Adán y Eva recibieron fue que vino el diablo, la serpiente, y le dijo, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ningún fruto del huerto? ¿Sabes qué apeló el diablo ahí? A Adán y Eva, el deseo de agarrar algo, el deseo de los ojos. Lucas 4, Jesús es tentado por el diablo. ¿Ok? Esta es la única vez que vemos cómo fue tentado. No quiere decir que Jesús nunca más fue tentado, antes o después. El problema es que decimos, nada más fue tentado esa vez. Pero muchas veces, especialmente con sus discípulos, fue tentado. ¿Por qué crees que le dijo, aléjate de mí, Satanás, a Pedro? Porque estaba reprendiendo al diablo, porque fue tentado. Mira, Lucas 4:3 dice, entonces el diablo le dijo a Jesús, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El deseo de los ojos. Son la misma forma que el diablo tentó a Adán y Eva, lo está tentando a Jesús. Luego en Génesis le dice, no morirán. Si prueban del fruto, no morirán. Tu parte físico, tu estatus físico. Y en Lucas 4:11 dice, le dice, tírate de este lugar porque dice la Biblia que te sostendrán los ángeles con las manos y no te van a lastimar. No vas a morir. La misma tentación a Adán, la misma tentación a Jesús. Génesis 3:5, el diablo tienta y le dicen, en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y en Lucas 4, del 5-6, el diablo dice que lleva a Jesús al lugar más alto y le da una visión de todos los reinos y le dice, si tú me adoras, te entrego todo estos reinos porque son míos, me los han entregado a mí. Te los doy todo. Lo que Jesús vino a recuperar eran todas esas cosas. Y el diablo dijo, esta es la forma fácil, te lo voy a entregar todo. Si tú me adoras.
Jesús fue tentado de la misma manera que nosotros. Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó cada una de ellas. Se hizo hombre. Se hizo hombre y no tenía una ventaja sobre esas cosas. No la tenía. Porque si lo hubiera tenido, escúchame bien esto, si Él hubiera tenido una ventaja sobre nosotros, nunca hubiera sido tentado. Porque la Biblia es clara, a Dios no se le puede tentar. Pero se hizo hombre. Se hizo hombre. Puso su divinidad a un lado para ser igual que tú y yo. Y por eso dice Hebreos, nuestro sumo sacerdote Jesucristo comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Y esta es la parte clave. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos misericordia. Misericordia es no recibir lo que tú mereces. ¿Qué mereces? Castigo. ¿Qué mereces? Muerte. En el trono de la gracia, ahí vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia. No merecemos salvación, pero recibimos salvación, que nos ayudará cuando más la necesitemos. Porque Él vivió como hombre, sin ninguna ventaja, para enseñarnos cómo vivir para Dios. Por eso podemos acercarnos con toda confianza a Él, al trono de Dios. Porque Él venció el pecado. Él venció la muerte para que tú y yo tengamos vida. Por eso Él se hizo el sacrificio perfecto. Porque nunca pecó viviendo la misma condición que tú y yo. Para enseñarnos que es posible vivir una vida sin pecado. Por eso Él le decía a cada persona que se encontraba con Él, le decía, ve y no peques más. ¿Por qué le va a pedir algo que es imposible según nosotros? Porque Él sabe que sí es posible. Él lo probó. Y ahora ¿cómo lo probó? Porque el Espíritu Santo vivía en Él. Y el Espíritu Santo, si tú has confesado tus pecados, te has arrepentido de tus pecados y crees en Él como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en ti. Y hay revelación de Dios. Si tú cuando lees la Biblia no tienes esa revelación, no tienes eso, es porque quizás no te has arrepentido, porque no está el Espíritu Santo en ti. Y el problema es que venimos de una cultura que todos creemos en Dios, todos creemos en Jesús. Pero, ¿te has arrepentido genuinamente? Porque cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene sobre esa persona y le empieza a surgir un deseo de buscar de Dios. Y si tú no tienes esa hambre por Él en tu vida, o nunca has experimentado esa hambre de Él en tu vida, nunca te has convertido. Nunca ha ocurrido una conversión. Lo que tienes es religión. Pero cuando surge eso y reconoces de que la he regado, que he fallado y que necesito de un Salvador, Cristo, que vivió sin pecado por mí, se hizo hombre y vino a la tierra, vivió, caminó, fue tentado, venció el pecado, murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Y Él volverá. Y yo no sé si te emociona eso, pero Él va a volver. Y el problema es que
Hablamos mucho de todo lo otro, pero nos olvidamos de que va a volver. Él va a volver. Y va a volver por su iglesia, que lo espera, que lo busca, que lo desea. El deseado de las naciones. Ese es Jesucristo. Y Él hizo todo esto por ti y por mí. Pero comprende esto. Él comprende nuestras debilidades. O sea lo que sea que tú estás enfrentando hoy en tu vida, créeme, Él te comprende. ¿Estás cansado? Él experimentó eso. ¿Estás lastimado porque alguien te trató mal, te traicionó? A Él lo persiguieron. Gente lo negó. Sus mejores amigos los negaron, huyeron, lo abandonaron. Fue traicionado. ¿Estás afligido? ¿Tienes angustia, estrés, depresión, ansiedad? Él conoce lo que se siente eso. Él conoce cada una emoción que tenemos nosotros. Él lloró cuando Lázaro murió. ¿Por qué lloró si lo iba a resucitar? Si sabía que lo iba a resucitar. Porque no sabía. Porque solamente hacía lo que le indicaba el Padre. Lloró porque amó y perdió un amigo. ¿Has perdido a alguien y no has superado eso? Él entiende eso también. Cada una de nuestras situaciones en la vida, Él la comprende, Él la entiende. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que tú puedas acercarte con toda confianza al trono de la gracia. Y a veces vemos a Jesús tan glorificado, y es correcto verlo así, pero nos olvidamos de que se hizo hombre, para que podamos acercarnos a Dios a través de Él. ¿Comprendes eso? Puedes acercarte a Dios, al Padre, por lo que Él hizo, porque se hizo hombre. Él sudó igual que nosotros. Trabajó como carpintero. Asumimos eso, porque ¿qué hizo por 30 años? No estaba haciendo ministerio por 30 años, solo lo hizo por 3 años. Eso era normal de que hicieran el trabajo de sus padres. Eso hizo algo, trabajó de alguna manera por 30 años. Eso, conoce qué es el trabajar, conoce esas cosas. Sin embargo, no pecó, porque dependió totalmente del Padre. Y te enseñó a ti y a mí cómo vivir para Él. Pero más que nada, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acercámonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. Yo te pregunto, ¿crees que hoy hay para ti misericordia y gracia? Porque sí la hay. Solo acércate al trono. Acércate al trono. Yo quiero invitarte a que te acerques al trono esta mañana. Acércate al trono. Empieza a cerrar tus ojos. Empieza a acercarte a Él. Y confiesa tu pecado. Si hay pecado en ti, confiésalo. Dile, Señor, perdóname.
Quiero conocerte. Este es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús que hemos inventado nosotros. Este es el verdadero Jesús. Es totalmente Dios, totalmente hombre como tú y yo. ¿Qué estás luchando hoy día? ¿Estás cansado? ¿Tuviste un día largo, una semana larga? Él sabe qué es eso. ¿Cómo cambia nuestra visión de Dios? Cuando empecemos a leer los evangelios, ¿cómo va a cambiar la forma que leemos el evangelio cuando veamos a Jesús totalmente Dios, totalmente hombre? Se enojó igual de la misma manera que tú te enojas. Se puso triste de la misma manera que nos ponemos tristes. Cada uno de los sentimientos que tenemos, Él lo experimentó. Acércate al trono esta mañana. Tienes acceso. Si nunca lo has hecho antes, arrepiéntete. Empieza a adorarle a Él. Empieza a pedirle, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Y dale gracias. Empieza a darle gracias porque te entiende, te comprende. Piensa en esto, dice que se cansó. Yo me imagino esto. Caminaba mucho porque pues es lo que hacían en esa época. No me sorprende de que él le dio un día un calambre o cosas así que pasan al caminar tanto. Él entiende también el dolor físico. No solamente todo eso, sino nuestra enfermedad, la comprende.
Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, tú mereces el honor. Digno es el Señor, y digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, oh, digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia la damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia la damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia la damos solo a ti. Ay, gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia la damos solo a ti, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su. Ahora fíjate en esto. Efesios 6, 13-18 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo.
y pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en toda parte. La vida de obediencia de Jesús nació de una vida de oración, de una vida en la palabra y una vida llena en el Espíritu Santo. Lo sabemos porque cuando leemos los evangelios, vemos a Jesús orando, vemos a Jesús en la palabra y siendo guiado por el Espíritu Santo. Tú puedes vivir como Él si te acercas a Él, oras, lees su palabra y eres lleno de tu Espíritu. Dice Efesios que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Puedes tú ser lleno del Espíritu Santo todos los días, pero necesitas buscarlo y tener esa hambre de ti, esa hambre de Él. Por eso hacemos casa de oración donde tenemos un plan de leer la Biblia. Porque es lo que queremos, de que la gente empiece a vivir en ese lugar, de que la gente empiece a orar, empiece a buscarlo a Él. Porque hay una diferencia cuando permaneces en Él y escuchas de Él porque escuchaste un mensaje de YouTube o lo que sea. Pero permanecer en Él cambia todo. Que permanecer en Él nos lleva a vivir como Él. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo del Padre. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? Se hizo hombre. Se hizo hombre. Vino, vivió entre nosotros, murió y resucitó, y va a regresar por ti y por mí. Va a regresar por aquellos los que creyeron y lo recibieron. Va a regresar por sus hijos, por sus hermanos, nosotros. Jesús, nuestro Rey, va a regresar. Va a regresar por su iglesia. Va a regresar por nosotros. Porque se hizo hombre. Padre, gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo. Te hiciste hombre para morir en la cruz por nosotros. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. ¿Puedes decirle lo mucho que lo amas? Te amamos, Jesús. Gracias, Padre, por tu amor.